Les decía que es un libro que le tengo particular cariño. Teníamos un debate sobre cuál era la situación de la izquierda después de las elecciones. Y entonces dijimos, ¿qué libro regalamos? Tenemos el PRD del DF, Manuel Oropesa dijo, pues hay una lana, vamos a hacer otro libro. Y dijimos, órale. Y entonces, ¿qué libro regalamos? Dijimos, un libro de análisis político sobre, pero ¿quién lo escribe en tan corto plazo, que sea interesante, que sea inteligente? O un libro sobre la historia de la izquierda, qué material bueno hay. Y se me ocurrió la pinche locura de decir, no, vamos a hacer una antología de poesía. Y entonces me miraron como diciendo, estos pinches intelectuales, qué mamones son, ¿no? ¿Cómo una antología de poesía? Y dije, sí, ¿saben qué? En tiempos oscuros, como los que se nos vienen encima, la poesía juega un papel. Juega el papel de motivar en el nivel más profundo, en el nivel de las emociones. Y yo tengo la experiencia vivida a lo largo de 40, 50 años de... madre, qué pinche viejo soy, debería estar en el asilo Mundet, no aquí. De que la poesía me ayudó muchas veces a salir de los agujeros, de las grandes derrotas, de los momentos difíciles, ¿no? Que una frase de un poema me motivó, me cambió la manera de ver el mundo, me impulsó, me animó, me estimuló, me fortaleció. Total que como tengo buen rollo los convencí. Pusieron cara de, bueno, pues órale, ¿no? Ándale. Incluso algunos compañeros de la brigada tenían dudas. Qué buena onda. Tenían dudas de si un libro de poesía era lo correcto para publicar en estos momentos. Pero como la Brigada para la Libertad no es correcta, somos a toda madre, pero no somos correctos, somos mal hablados, estamos en el movimiento por todos lados, pues se decidió. Y entonces trabajé sobre una vieja idea, que es una anécdota que viví. En 1968 yo estudiaba en Ciencias Políticas y al principio del semestre teníamos algunos maestros maravillosos. Nos daba clases de Sociología de Campo Ricardo Pozas, el de Juan Pérez Jolote. Y el primer día de clases dijo, no, aquí no se aprende nada. La próxima semana nos vamos a Totonilco y a un pueblo campesino y vamos a ver, ¿no? Y nos sacó de las aulas para hacer investigación de campo. Teníamos un curso padrísimo que daba Flores Olea de teoría sociológica, pero había un pinche profesor de estadística que era culero con C mayúscula, ¿no? De entrada llegó y dijo, aquí no nos andamos con tonterías, jóvenes, ¿no? Olvídense, la sociología es una ciencia inexacta. Yo vengo a proporcionarles instrumentos científicos y aquí lo que importa es el rigor y porque aquí hay unos ahí que la lucha de clases, que no sé qué, no. Aquí hay que saber contar y un pinche rollo reaccionario, tecnócrata, pinche. Y entonces nos quedamos con cara como la que tengo en este instante y dijimos, chingue su madre este cuate, hermano, ¿no? Que le dé clases a otros. Éramos el principio de lo que luego sería la rebelión de los 60s y del movimiento 68. Y entonces un grupo de compañeros, creo que éramos 6 o 7, encabezados por un maravilloso militante y poeta, René Cabrera Palomec, de origen oaxaqueño, que tenía unas tácticas maravillosas para provocar a los profesores más conservadores. Les hablaba en zapoteco de repente, y tenía un camarada suyo, mejor conocido como el Conde Zapoteca, Carmelo Enríquez, que luego sería dirigente del movimiento popular en la zona de Tlanepantla, perseguido, y varias veces atentaron contra su vida, que también era zapoteco y le contestaba en zapoteco. Entonces, a mitad de una clase de estadística, René se levantaba y hablaba en zapoteco, y el otro cabrón le hacía la mano así, decía así, y le contestaba en zapoteco. Pero no prosperó porque eran los dos únicos que hablaban zapoteco en un salón de 140. Entonces René dijo, no, a la goma, vámonos, vamos a organizar un círculo de lectura de poesía.
Y entonces dijimos, pues va, este güey no nos da futuro, por ahí no va la cosa y hay que demostrar que no nos interesa. Total, pasamos estadística en el examen extraordinario de la goma, ¿no? Y entonces, en aquella época la Facultad de Ciencias Políticas estaba pegadita a Economía, Derecho, Economía, Ciencias Políticas, era como un jardincito, era muy chiquita, era la facultad más chica de la universidad, debía tener 1000 alumnos en total en 2 turnos. Y había en el centro un parquecito, ¿no? Y entonces el salón que tomábamos por la parte de atrás daba a la trasera donde había otro parquecito, otra zona verde. Entonces dijimos, vamos a organizar un círculo de poesía a la misma hora de las clases de estadística y enfrente del salón. Y ahí lo vemos ese güey diciendo mamás por la ventana y nosotros nos dedicamos a la poesía. Puta, era una pinche propuesta más o menos arriesgada, ¿no? Pero 5 de nosotros dijimos, va. Entonces el primer día entran 140 compañeros a la clase de estadística y 5 nos vamos del lado de enfrente. Y el círculo comienza con la lógica de decir, bueno, cada cual trae a su poeta favorito, lo lee y nos lo comparte, ¿no? Bueno, primer día, grandes descubrimientos para mí en aquella época, Oquendo de Amat, que no conocía, César Vallejo, que yo no conocía. René era adicto a la poesía de César Vallejo. Yo llevé mis lecturas de Machado, y una compañerita apareció ahí con los poemas más duros de Efraín Huerta, de la época más militante, más fuerte de Efraín Huerta en México. Total, eso era el martes, estadística era martes y jueves. El jueves nos miraban los que estaban tomando estadística por la ventana. El jueves éramos 11. Al siguiente martes éramos 18. Al siguiente jueves éramos 25. Y cuando terminó el curso de estadística, había 60 fuera y solo 70 adentro, ¿sí? Esta experiencia invaluable, por demás, cocinada por lo que luego sería parte del Comité de Huelga de la Facultad de Ciencias Políticas en el Movimiento 68, me quedó profundamente grabada en la memoria y en la cabeza. Entonces dije, voy a hacer una antología de poesía que recoja aquellos poemas que recuerdo con mayor intensidad y que me dejaron más marcado y que me resultaron más emotivos y más interesantes. Y hice la antología basada en estas memorias, ¿no? Me puse a buscar. Algunos poemas los recordaba mal, otros me equivocaba en el nombre, otros le atribuía en mi memoria el poema a alguien que no lo había escrito, pero bueno, hice el trabajo de revisar mi biblioteca con mucho cuidado e ir buscando los poemas que me interesaban. Y a esos poemas les añadí algunos que había ido adquirido en los siguientes años. Entonces el resultado es esa antología que se llama Un pulso que golpea las tinieblas. ¿Por qué se llama Un pulso que golpea las tinieblas? Porque es una frase del poema que abre el libro y que me parece un poema maravilloso de un poeta español, Gabriel Celaya, miembro del Partido Comunista Español, reprimido, encarcelado a veces, que creció en la España franquista. Es un poeta de la generación de los años 50 y cuyos libros estuvieron frecuentemente prohibidos y no pudieron circular. Y tiene un poema que se llama La poesía es un arma cargada de futuro, que luego haría muy famosa una canción de Paco Ibáñez. Los que alguna vez oyeron a Paco Ibáñez la recordarán. Y el poema usa la frase, un pulso que golpea las tinieblas. Somos un pulso que golpea las tinieblas. Y me parecía adecuado para los tiempos oscuros y el invierno horrible que se nos viene encima, ¿no?, abrir con este poema que dice así: cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuantos asfixiados piden ser
piden ritmo, piden ley para aquello que sienten excesivo. Con la velocidad del instinto, con el rayo del prodigio, como mágica evidencia, lo real se nos convierte en lo idéntico a sí mismo. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. ¡Wow! Fui añadiendo poemas, algunos muy raros, luego no digan que es una antología ortodoxa. No es ortodoxa, no es para militantes ortodoxos. El que se dio la pinche cartilla no le va a gustar. Trae un soneto de Quevedo y dirán, ¿qué tiene que hacer Quevedo aquí? Nomás óiganlo, compañero Quevedo, vean por qué llegó a esta antología. Y tiene un poema que me conmovió hasta las lágrimas, se lo oía a su autor en La Habana, recitado en Casa de las Américas. Un poema de Roberto Fernández Retamar, que dice: felices los normales, esos seres extraños que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de trueno y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles. Felices las aves, el estiércol, las piedras, pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres, y más delincuentes que sus hijos, y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno y basta. Y encontré un poema de Machado que se ha vuelto una divisa, está toda madre para hacer camisetas con él. Machado escribió una serie de mini poemas y reflexiones, firmándolos con seudónimo. Antonio Machado, poeta español, republicano, que vivió la guerra civil, murió en el exilio al ser derrotado en España la República. Y encontré un poema que me gusta mucho, 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 que tiene una línea nada más, y que dice así: hoy es siempre todavía. Es chingoncísimo. De Machado hay otro que me gusta mucho en esta antología, que dice: todo necio confunde valor y precio. Piénsenlo. Es el poema más antisociedad mercantil del mundo. El precio no es el valor de las cosas, ¿sí? Todo necio confunde valor y precio. Y luego me fui a los poemas. En aquella época leíamos mucho a Ernesto Cardenal, luego sandinista y parte del movimiento que llevó a triunfar la revolución sandinista, que antes de volverse cura escribió una serie de poemas de amor muy chingones. Luego tengo la sospecha que después de ser cura los siguió escribiendo, pero bueno. Pero hay uno muy bonito que se llama Epigrama, que dice: me contaron que estabas enamorada de otro, y entonces me fui a mi cuarto y escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso.
Y desde luego incluí el poema de José Emilio Pacheco, Alta Traición. Exactamente. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Y encontré un poema de Bertolt Brecht que lo andaba buscando y no lo recordaba bien, que es un poema vitalista, muy, muy, muy bello y muy ad hoc para los tiempos que estamos viviendo, que dice: no os dejéis seducir, no hay retorno alguno, el día está a las puertas, hay ya viento nocturno, no vendrá otro mañana, no os dejéis engañar con que la vida es poco, bebedla a grandes tragos, porque no os bastará cuando hayáis de perderla. No os dejéis de consolar, vuestro tiempo no es mucho. El lodo a los podridos, la vida es lo más grande, perderla es perder todo. Y simbólico de un libro como este es un poema muy cortito de Roque Dalton, poeta y revolucionario y periodista y novelista salvadoreño, que murió en la década de los 70, que dice: poesía, perdóname por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. Bueno. Y cierro con un poema muy cortito de Antonio Machado, que dice: despertad, cantores, acaben los ecos, empiecen las voces. Vámonos. Que como lema de estos tiempos no está tan, que acaben los ecos, que empiecen las voces, ¿no? Está muy bien, ¿no? Léanla, gócenla, espero que la gocen tanto como yo, difúndanla y hagan de la poesía alimento para el espíritu en la lucha que nos espera a lo largo de los siguientes años, que va a estar ardua, complicada, larga, confrontada, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a necesitar no solo ideas claras, corazón ardiendo, pensamiento frío, sino también vamos a necesitar de la poesía. Por lo menos es lo que yo pienso. No sé qué piensen ustedes, si es que la poesía tiene un lugar en este movimiento o no lo tiene. Léanselo a sus hijos, sobre todo los que muestren tendencias peñanietistas, como quitarle los juguetes al vecino, ¿no? Chingarle el juguete al vecino, o decir, no, yo juego fútbol, la pelota es mía y yo soy el capitán. Si tienen hijos de esos o sobrinitos, léanles poesía para que se compongan y no avancen en el mal camino. ¿El muchacho que perdió el ojo? ¿Puedo repetir lo que dijo? No. Dijo que su ojo no era importante, que era más importante el país, que mucha gente estaba muriendo de hambre y que iba a continuar con la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias a él y a los que lo recordan claramente. Sí. Leo el de la página 79. Ay, eso está toda madre, ¿eh? ¿Quién era Ho Chi Minh? Ho Chi Minh, revolucionario vietnamita de largo tranco, organizador sindical, organizador del movimiento obrero, organizador de los obreros vietnamitas emigrados en Francia, regresa durante la Segunda Guerra Mundial
a Vietnam para organizar la revolución y lo detienen a su paso en China agentes del Kuomintang conservador para que no llegue a Vietnam a organizar lo que luego sería el Viet Minh, la organización, sí, muchas gracias, el Viet Minh, la organización que luego sería el corazón, la columna vertebral de la guerra revolucionaria en Vietnam. Y en ese momento, ¿perdón? El principio el Viet Minh, luego el Viet Cong, ¿no? El Viet Minh era el Frente Nacional de Liberación de Indochina, que fue la madre luego del Viet Cong, que era la guerrilla en el sur después de la guerra, ¿no? Entonces lo detienen en China y escribe poemas en prisión, poemas que no queden muy claros políticamente para que sus carceleros no se los quiten. Y entonces escribe un poema muy bonito que se llama La ración de agua, que dice: cada uno tiene una ración de media vasija de agua, para lavarse la cara o para hervir té, como prefiera. Si quieres lavarte la cara, no podrás hervir té. Si quieres beber té, te tendrás que pasar sin lavarte la cara. Es una reflexión muy extraña, ¿no? Pero muy sensata, ¿no? Me gustó mucho por eso, era como muy sencillito, ¿no? Hay otro de Ho Chi Minh bien bonito, pero hay un poema de Jesús López Pacheco, otro poeta comunista español de los años 50 que terminó, le prohibieron sus novelas, no lo dejaron publicar, terminó exilándose en Canadá y ahí terminó su vida. Jesús López Pacheco. El poema se llama ¿Dónde? Y el poema dice: donde la vida es solo una respuesta para la que nadie se pregunta nunca. Es como medio críptico, ¿no? Pero sigan la idea. La vida es una pregunta, la vida es una respuesta que nadie pregunta, ¿sí? ¿Qué está invitando? Está invitando a que la sabiduría es la duda, no la certeza, ¿sí? Que es una pinche reflexión absolutamente de izquierda, compañeros. Esa vieja izquierda que iba con el pinche estandarte por delante, que decía que sabía todo, puta, qué brutos eran, man, ¿sí? Hay que estimular la duda, el pensamiento crítico, la reflexión, y no la certeza, ¿no? Hay otro poema. Este gesto poco franciscano, que se llama En la inmensa mayoría, que también nos puede servir como bandera del movimiento muy claramente. Dice: de Blas de Otero, otro poeta español de la generación del 50. Podrá faltarme el agua, podrá faltarme el aire, el agua, el pan, sé que me faltarán. El aire que no es de nadie, el agua que es del sediento. La fe, jamás. Cuanto menos aire, más. Cuanto más sediento, más. Ni más ni menos, más. ¡Wow! Podrás hacer lo que quieras con tu pinche vida, pero el que traiciona sus ideas no merece vivirla. Lo está diciendo con todas las letras, pues. Podrá faltarme el aire, el agua, el pan, sé que me faltarán. El aire que no es de nadie, el agua que es del sediento. La fe, jamás. Cuanto menos aire, más. Cuanto más sediento, más. Ni más ni menos, más. El de las 52, ya me tienen con guía de lectura. Ay, ese está toda madre. Muy bien, compañera, lo encontró. Otro poema de los chiquitos de Antonio Machado, que dice, ahí les va, paren la oreja porque esta es filosofía pura para resistentes. Qué difícil es cuando todo baja, no bajar tan bien. Pinche Machado, ma. Qué listo era. Y cierro con Quevedo, ¿no? Quevedo está toda madre para cerrar una lectura de poesía. ¿Por qué está Quevedo aquí?
Está porque en una lectura a un grupo de jóvenes darkies en una feria del libro que solo leen a Lovecraft y novelas de terror y horror, etcétera, nomás leen eso, chinga. Por más que uno lo intenta, no se salen de ese pinche hoyo. Yo dije, no, vamos a provocarlos, vamos a leerles un soneto de Quevedo. Y dije, pero se los voy a leer explicándolo, porque el lenguaje de Quevedo, que es bellísimo, es la gran voz del lenguaje español, la gran riqueza de las palabras. Quevedo es la neta del planeta. Es un lenguaje del siglo XVI, siglo de oro. Y a veces no es tan transparente, tan claro para el lector de hoy. Y yo les decía, abriendo la lectura a estos compañeros darkies, ustedes vienen del pinche polvo, hombre, son de los pinches llanos donde cuando hay tolvanera no se puede ver a 2 metros ahí en Nesa, o de las polvaredas que levantan los microbuses en Azcapotzalco, o de la pinche polvareda, pero no son cualquier polvo, no son polvo pinche. ¿Y saben cómo lo van a saber que no son polvo pinche? Lo van a saber si leen a Quevedo. Quevedo les va a decir, ustedes no son polvo pinche. Me miraban con cara, no mames, ¿no? Este pinche güey fumó mota de baja calidad, ¿no? Y les leí este soneto de Quevedo, que como además es música pura, porque Quevedo tiene un dominio del lenguaje, cuya clave está en el último verso. Dice, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare al blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso, lisonjera, mas no de esa otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Bueno, fue tal, me dediqué a explicar el poema verso a verso, la ribera, la metáfora de cruzar el río, la memoria en donde ardía, la memoria que se queda en ese espacio de nuestros recuerdos donde está fulgurante la llama. Podré nadar con mi llama en agua fría, perder el respeto a ley severa. Chinga, qué necesario es en este país perder el respeto a ley severa, ¿no? Su cuerpo dejará, no su cuidado. O sea, no es lo material lo que domina, sino es lo llamemos lo espiritual, usando el término metafísico. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Y ahí va la metáfora de cierre. No son ustedes polvo pinche, polvo serán, mas polvo enamorado. ¡Wow! Bueno, pues fue tal el pinche impacto que ahí salieron medio ensombrecidos los compañeros Darky, eran como 200 de la conferencia, y se fueron ahí caminando por la feria del libro, y de repente llega un librero y me dice, Paco, ¿qué hiciste? Que no, nada, porque luego a veces sí hago cosas, y entonces primero uno dice, como todo buen mexicano, de entrada, si alguien te pregunta qué hiciste, no, nada, ¿no? En chinga además, ¿no? No, yo nada. Me dice, sí, hombre, sí, porque llegó una bola de güeyes peludos y con los labios pintados de verde y de azul y con sombras en los ojos a comprar sonetos de Quevedo. Cierro. Sí, Bertolt Brecht. Cerremos. ¿Qué página? Ya se los acabo de regalar y ya saben las páginas, son chingaderas. Son ustedes un público agradecido. Este es un pinche canto a la rebelión. Ahí les va, el camarada Bertolt Brecht hoy está con nosotros, uno de los grandes poetas de este planeta, revolucionario, comunista, alemán, antiestalinista ferviente, inteligente hasta la muerte, el autor de teatro más importante del siglo XX.
Con paso firme se pasea hoy la injusticia. Los opresores se disponen a dominar otros 10.000 años más. La violencia garantiza, todo seguirá igual. No se oye otra voz que la de los dominadores. Y en el mercado grita la explotación, ahora es cuando empiezo. Y entre los oprimidos muchos dicen ahora, jamás se logrará lo que queremos. Quien aún esté vivo no diga jamás. Lo firme no es firme, todo no seguirá igual. Cuando hayan hablado los que dominan, hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿De quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que está abatido, aquel que está perdido, que combata. ¿Quién podrá contener al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana, y el jamás se convierte en hoy mismo. ¡Ajá! Esto se llama, compañeros, mitin poético, está agarrando vuelo.